Y hermanos, recordemos que hace un mes, en este culto vespertino, estuvimos viendo, niños, Juan Andrés, silencio por favor. Recordemos que estuvimos viendo cómo las diferentes interacciones que nosotros tenemos con el mundo nos pueden endurecer el corazón. Las diferentes interacciones que nosotros podemos comprobar en nuestra vida las resumimos en esto hace un mes. No voy a entrar más en detalles porque lo pudimos ver, pero sí vimos cómo cada una de ellas está organizada desde la menos impactante hasta la más impactante. Recordemos, desde las labores cotidianas, siguiendo por el entorno cotidiano, luego las preocupaciones cotidianas, los escapes cotidianos y el pecado personal. Todas estas son interacciones con un mundo temporal que pueden endurecernos el corazón, no porque no debamos interactuar así con el mundo físico y con el entorno físico, hermanos. Recordemos algo importante, y es que es imposible escapar a estas interacciones. Por eso se les llama interacciones cotidianas. Es decir, esto es nuestro día a día. Lo que endurece entonces el corazón no es nuestras interacciones cotidianas, sino que nuestra vida solamente esté ocupada en esas interacciones. Y de ahí, hermanos, que aprendíamos un principio el domingo vespertino o el culto vespertino del domingo hace un mes, y es que a mayor libertad, mayor tiempo para la adoración, ¿no? A mayor esclavitud, menor tiempo para adorar. Por eso nosotros pudimos llegar a la conclusión que si podemos ver en nuestra vida que la adoración es muy reducida, lo que podemos detectar es que estamos siendo más esclavos de estas interacciones. Miramos los pasajes y bueno, llegamos a esas conclusiones. Ahora, hermanos, lo que vamos a mirar hoy en complemento, esto es una serie en complemento a esto, es algo que he denominado hoy la ruta del placer o la ruta del deleite. ¿Con qué propósito, hermanos? Seguir haciendo hincapié, seguir haciendo énfasis en la importancia de nuestros tiempos de adoración como iglesia. Eso es lo que queremos. Esta serie tiene el propósito de mostrarnos a través de las Escrituras con mayor claridad la necesidad de adorar por más tiempo como iglesia. Y vamos poco a poco. Ahora, la manera en cómo usted y yo respondemos a estas interacciones cotidianas nos va diciendo si estamos viviendo de deseos humanos. Déjeme explicarle cuál es la ruta del placer. Cuando yo hablo de la ruta del placer, me estoy refiriendo a que los seres humanos siempre estamos buscando placer. Y para que haya placer se tienen que cumplir tres condiciones. Hay tres ingredientes que deben darse los tres para que haya placer. El primero es que debe haber un deseo. Si no hay un deseo, pues no va a haber placer. La ruta del placer comienza con el deseo. La Biblia habla de los deseos. En algunas partes la Biblia los llama concupiscencias, en otras la llama deseos. Pero el deseo es uno de los ingredientes en el camino hacia obtener el placer. Ahora, al deseo hay que sumarle un segundo ingrediente hacia el placer y es un acto. El deseo por sí solo no genera placer, pero el deseo llevado al acto va en camino de producir placer. Ahora, el tercer ingrediente que debe estar presente es lo que llamaríamos una expectativa cumplida. Una expectativa cumplida.
No es suficiente un deseo, no es suficiente una acción, sino que al final, en la evaluación final, antes de el placer, debe haber una expectativa cumplida. Cuando esos tres ingredientes se dan en un solo momento, entonces lo que se obtiene es placer. Déjenme ponerles un ejemplo práctico de esto. Vamos a suponer que usted tiene un fuerte deseo de saciar su hambre con pollo. Entonces está el deseo, ¿verdad? Ahora, el solo deseo no le da placer. Para que usted vaya al placer, ¿usted qué tiene que pasar a hacer después del deseo? Un acto. ¿El acto cuál sería? Comprar el pollo y comerlo, ¿cierto? Muy bien. Pero el deseo y el acto en sí mismos todavía no dan placer, a no ser que la evaluación después del acto cumpla la expectativa, y si la cumple, el resultado va a ser placer. Por eso esta es una definición de placer sencilla. El placer es el resultado de el deseo más una acción más una expectativa cumplida. Eso es el placer. Bueno o malo, el placer siempre va a ser eso. Entonces, en el ejemplo que ponía del pollo, si usted tiene el deseo, compra el pollo, lo come, pero de pronto el pollo estaba frío o no estaba fresco, ¿se cumple la expectativa? No, y dificulta el placer, aunque haya habido un deseo y aunque haya habido un acto. Quita uno de los tres y ¿qué se afecta? El placer. No hay placer. Ahora, el punto de esto, hermanos, es que esta ruta, esto a lo que yo le llamo ruta, es lo que generalmente hacemos todos los días, porque todos los días estamos buscando el placer. En este momento yo no estoy entrando en la discusión de si el placer es bueno o malo, el placer en general. No es normal que un ser humano no busque el placer. El ser humano siempre buscará lo placentero. Esta es la ruta. Ahora quiero que miren conmigo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 15. Santiago capítulo 1, versículo 15. Este es un texto que conocemos, vamos a leerlo, pero describe esta ruta en términos peyorativos, es decir, el placer que es malo. Dice el verso 15, entonces la concupiscencia o el deseo, son palabras intercambiables. Ahí tenemos el deseo, ahí está la primera parte de la ruta hacia el placer. Entonces la concupiscencia o el deseo, después que ha concebido, es decir, que el deseo tiene un trabajo interno. Cuando se usa la palabra concebido, quiere decir que está a nivel interno, como la concepción de un bebé. Cuando está concebido, dice acá, después, ¿qué hace? Da a luz el pecado, ya pasó de ser interno a externo, ahí pasamos al acto. Eso es lo que tiene en mente Santiago. Lo que empieza como un deseo generalmente se exterioriza en un acto. Cuando es un deseo pecaminoso, se exterioriza con un acto pecaminoso. Y luego sigue diciendo el verso 15, y el pecado, es decir, el acto ya en sí, siendo consumado, y ese consumado significa llevado hasta su etapa más alta de madurez, es decir, la expectativa cumplida. Cuando el pecado cumple las expectativas, ¿qué resulta? La muerte. Interesante que Santiago llame al placer aquí muerte. ¿Por qué? Porque cuando vivimos de deseos pecaminosos, nunca va a haber un placer real, siempre es un placer falso, un placer que va a exigir más
y más para sostenerse, y Santiago le llama a eso, podríamos decirle un placer mortal, un placer engañoso. Ahora, hermanos, ¿por qué quiero exponerles esto? Esta es una ruta normal del placer, es decir, siempre vamos en búsqueda del placer, siempre vamos a seguir estas tres cosas. Y la manera como estamos respondiendo a las interacciones cotidianas nos dice si estamos viviendo generalmente de deseos humanos. Esta es la ruta del placer humano. Un deseo humano, actos correspondientes con el deseo y una posterior evaluación, o sea, una expectativa cumplida. Ahí tenemos lo que es el placer. Ahora, voy a darles un ejemplo aquí, concreto. ¿Cómo estamos manejando nuestras interacciones diarias, por ejemplo, con la preocupación? Todos los días estamos preocupados, ¿verdad? Todos los días hay preocupaciones. Todos los días podríamos experimentar problemas. Usted y yo sabemos cuánto estamos viviendo de deseos en la manera en que respondemos a esas interacciones. Por ejemplo, ¿cómo solucionamos al día una preocupación, un problema? Pensemos en eso. ¿Cómo lo solucionamos? Si usted y yo, lo primero que hacemos ante un problema cotidiano es intentar con recursos personales enfrentarlo y solucionarlo, estamos de alguna manera buscando un placer, el placer de haberlo solucionado de acuerdo a nuestros deseos. Por eso digo, esto está muy conectado. Y usted podría pensar cómo uno puede estar buscando el placer cuando hay un conflicto. ¿Cómo puede uno experimentar placer cuando uno está en un conflicto? Déjenme ponerles un ejemplo sencillo. Cuando usted logra solucionar un problema o enfrentar un problema a su manera, de acuerdo a sus deseos, usted siente una cierta satisfacción o un placer de haberlo solucionado. Que lo solucionó bien no significa que lo solucionó bien, pero lo solucionó, usted le dio una solución. Ahora, esa solución no siempre a esos problemas es la que Dios diría que sería adecuada, pero usted sintió placer porque finalmente logró lo que usted deseaba. Ustedes supieron que hace poco un joven, fue esta semana, ayer o antes de ayer, por aquí en un municipio cercano, apuñaló a una expareja. Bueno, eso fue un caso horrible. Déjeme ejemplificar ese caso con esto. El joven ya venía advirtiendo que iba a matar a esa mujer. El joven se ve en cámaras dirigiéndose a llevar a cabo ¿su qué? Su deseo. Se ve cuando entra y allá es donde prácticamente deja a esa mujer sin vida, prácticamente, está con vida, pero prácticamente la deja sin vida. Es decir, el deseo lo lleva a un acto. Ahora aquí viene lo curioso. Después, los vecinos se dieron cuenta y lo golpearon con sevicia, lo ensangrentaron. Ese hombre, bajo esa capa de sangre y bajo toda esa paliza que le dieron, estaba experimentando placer. No por los golpes, no por la sangre. Experimentó placer, ¿por qué? Porque la expectativa fue cumplida. Lo que prometió lo llevó a cabo. Es decir, se puede experimentar placer aun cuando el placer no es una risa, aun cuando el placer no es saltar de alegría, sino aún en los peores momentos, si yo puedo haber logrado lo que me propuse, el placer está ahí, aunque el entorno esté totalmente destruido. Eso es lo que pasa con la venganza. Las personas que se vengan generalmente huyen y escondidas y aterradas, ¿qué sienten? Placer de que lo lograron. Por eso, hermanos, es que muchas veces usted y yo, en la manera en que hemos interactuado con lo cotidiano, podemos saber y evidenciar si hemos estado viviendo de
deseos. ¿Cómo? Si todo lo que hacemos al enfrentar estas interacciones es con deseos personales. Así que, por ejemplo, en un conflicto familiar, en un conflicto en pareja diario, si la solución que usted le da no es ir al trono de la gracia para pedir del Señor potencia para solucionarlo, si no es hablar con la pareja, si no es el perdón, si no es la reconciliación, entonces es otra forma de solucionarlo, pero no es la del Señor. Pero es otra forma de solucionarlo y es la que a usted le da placer, porque es la que usted quiere. Generalmente hay venganza ahí. Ahora, por eso les digo, hermanos, todo lo que ustedes puedan determinar de cómo enfrentan lo cotidiano, les está diciendo si están viviendo de deseos. Pero hay otra ruta, la ruta del deleite. Ahora, deleite y placer realmente son palabras sinónimas. ¿Yo por qué hago la distinción? Porque la Escritura, cuando habla del placer divino y espiritual, le coloca el nombre deleite, porque también hay un placer espiritual. Pero la ruta del deleite o del placer en Dios también tiene 3 ingredientes en esta forma. El primer ingrediente es gracia. Lo que quiere decir que solamente personas en quienes haya operado la gracia pueden llegar a experimentar deleite. Deleite espiritual, deleite en Dios. Luego, entendiendo esto, hermanos, ¿por qué gracia en lugar de deseo? Porque la gracia en una persona ha implantado nuevos deseos. No desaparecen estos, pero la gracia implanta en una persona nuevos deseos. Y no solamente nuevos deseos, sino también implanta un nuevo poder, una nueva capacidad que el hombre no tenía antes de la gracia, y es vivir en los nuevos deseos. Eso quiere decir que un creyente, y solo un creyente, puede llegar a experimentar deleite en Dios, nadie más. A la gracia hay que sumarle un acto piadoso antes de llegar al placer o al deleite. La gracia nos dice qué hacer. Pasamos al acto piadoso y luego exactamente lo mismo. Tiene que haber una expectativa para que haya deleite. ¿Pero qué tipo de expectativa, hermanos? Una expectativa divina. Es decir, no la expectativa que usted coloque, sino la expectativa que coloque ¿quién? Entonces, cuando ustedes en la Escritura ven cosas como, yo quiero que ustedes sean conformados a la imagen de Cristo, esa es una expectativa divina. Quiero que toda la gloria me la den a mí, eso es una expectativa divina. Quiero que se edifiquen los unos a los otros, esa es una expectativa divina. Quiero que salven a los perdidos, esa es una expectativa divina. Cuando ustedes obedecen a un nuevo deseo, ustedes y yo obedecemos a un nuevo deseo, le añadimos actos piadosos, y esos actos piadosos cumplen las expectativas divinas, el producto ¿cuál va a ser? Deleite. Y estas dos cosas están todos los días oponiéndose en nosotros. Por eso su vida y la mía se puede resumir o una vida de placer humano o una vida de deleite divino. Hermanos, pregunta que no exige respuesta, pero pregunta. Si tuviéramos que hacer en un porcentaje, un resumen de nuestro día, un lunes, por ejemplo, un lunes nuestro, ¿qué se lleva al mayor porcentaje? ¿El placer humano o el deleite divino? No es para responder, pero es que esto resume nuestra vida. Cuando no estamos con deleite divino, obligatoriamente estamos experimentando placer. A toda hora el ser humano está buscando el placer. A toda hora, en todo momento. Cuando usted se cepilla los dientes, está buscando el placer. Cuando usted se cambia para ir a trabajar, está buscando placer. Porque a toda hora estamos viviendo ¿de qué? De deseos.
En todo momento, todo lo que usted hace está precedido por un deseo. Todo lo que yo hago está precedido por un deseo y procedido por una evaluación o una expectativa. ¿Se cumplió la expectativa o no? Todo el día estamos en ello. Desde que usted abre sus ojos hasta que los cierra, toda su vida se puede resumir en búsqueda de placer. Reitero, si tuviéramos que hacer una evaluación de todo lo que nos pasa en un día, todo esto nos pasa en un día, mire, lo que vimos hace un mes. ¿Qué porcentaje de todo esto revela placer humano y qué porcentaje de eso revela deleite en Cristo, deleite espiritual? Y hermanos, yo quiero que ustedes de verdad atesoren esta pregunta y que ustedes evalúen, hagan una evaluación al final del día, antes de dormir. ¿Y este día en qué viví más? ¿En mi placer humano o en deleite divino? Uno puede detectar en qué vive más. Uno es inteligente, el Señor nos dio inteligencia y uno puede hacer esas evaluaciones. Pero hermanos, lo que sí es cierto, sin escuchar sus respuestas, es que hay días en que usted y yo tenemos que decir, hoy viviré solo placer humano. Y recuerden que placer humano no es estar todo el tiempo con una sonrisa, aún una venganza, aún cuando usted esté despedazado y destrozado, pero logró lo que su deseo le decía, allí usted buscó su placer, aunque usted sabe que está destruido y está mal. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la adoración? ¿Qué tiene que ver todo esto con la adoración? Mucho. Reitero, ¿podemos escapar a estas interacciones? No, son cotidianas, no podemos escapar a esto. La única manera de escapar a esto sería, ¿cómo? Muriendo o viviendo fuera de este planeta. Es imposible. Todos los días nos tenemos que encontrar con estas interacciones. Pero como respondemos a ella, nos está diciendo si estamos viviendo más de placer humano o de deleite divino. Se supone, hermanos, por pasajes como 1 Corintios 15, por la gracia de Dios soy lo que soy, que el creyente debería vivir su semana, ¿en qué? En deleite divino. Que el trabajo está muy duro. Algo me tiene que servir para acercarme más a Cristo. Que el entorno está difícil. Algo me tiene que servir eso para deleitarme en el Señor. Que hay muchas preocupaciones y problemas financieros en casa. Algo me tiene que servir para deleitarme en el Señor. Que tengo oportunidades de escapar, pero no me van a llevar al Señor, entonces renuncio a ellas y escapo de otra manera. Algo me tiene que servir para deleitarme en el Señor y aún mi pecado personal. Enfrentarme con la peor de las interacciones, que es esta, debería llevarme a la cruz. Debería llevarme al Señor. Todo en la vida de un cristiano debería llevarlo a deleitarse en el Señor. ¿Esa es una realidad en nuestra vida? Deleitarse en el Señor no es tomar la cruz de Cristo. Deleitarse en el Señor es gozarnos en Él independientemente de las circunstancias y de todas estas interacciones. Es adorar, es adorar al Señor, es vivir para su gloria. Ahora, hermanos, quiero que miremos Éxodo capítulo 16. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Miren conmigo algo interesante aquí. Ya conocemos cuál es la ruta del placer, ¿cierto? Humano, el placer humano. Desde la perspectiva de un ser humano, esto es ser libre. Desde la perspectiva de un ser humano, esto es ser libre. ¿Por qué? Si yo puedo hacer todo lo que quiero y cumplir mis propias expectativas, entonces soy
libre. ¿No ese es el concepto de libertad que hay en el mundo? Hacer lo que uno quiere. Entonces, desde la perspectiva humana, esta es la ruta de la libertad o la ruta del placer humano. Miremos, por ejemplo, Éxodo 16:3 y cómo todo eso tiene que ver con la adoración. Leo a favor de ustedes, dice así: y les decían los hijos de Israel, está la experiencia de Israel en el desierto después de ser liberados, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Recuerden que este pueblo está trayendo a la memoria a Egipto. Para ellos, Egipto era una casa de ¿qué? En este momento, casa de pan y casa de carne. Miren la perspectiva humana, ¿no? Para ellos, Egipto, ¿qué les evocaba? Pan y carne, es decir, algo placentero. Placentero. Entonces, desde la perspectiva humana, Egipto, para los israelitas, era una casa de pan y de carne. ¿Notan cómo los deseos pueden ser tan fuertes en una persona que consideren el placer como lo más grande, independientemente de las condiciones en esclavitud que se encuentren? A eso, hermanos, es a lo que yo le llamo un placer leproso, a este tipo de ruta, un placer leproso. ¿Por qué? Ustedes saben que la lepra ataca el sistema nervioso. Una persona con lepra puede meter la mano en el fuego y ver cómo se le caen los pedazos de su carne y no sentir absolutamente nada. La lepra realmente es un símbolo del pecado en la Biblia. Y un placer leproso es cuando los israelitas dicen: qué rico volver a Egipto. Allá teníamos pan y carne, pero no se estaban acordando en qué condiciones estaban comiendo ese pan y esa carne. No estaban acordándose que en sus espaldas todavía tenían las heridas de los látigos, de los palazos, de los golpes, medio desnudos, sin vida familiar, sin Dios y sin adoración. Pero ¿qué recordaban? Estaban tan dopados de pan y de carne que lo único que veían de Egipto era que era una casa de placer alimenticio, placeres leprosos. Se están despedazando y aún así todavía quieren volver. Se les está cayendo la piel en el fuego, pero todavía quieren que pase porque no sienten nada. Ahora, desde la perspectiva de Dios, esta ruta en cambio es esclavitud. Miren Éxodo 13. Éxodo capítulo 13. Versículo 14. ¿Algún hermano que me ayude con la lectura del verso 14, por favor? Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí está hablando el Señor, ¿no? A través de Moisés. Para el Señor, Egipto, ¿qué es? ¿Una casa de qué? De servidumbre o de esclavitud. Para los israelitas era una casa de qué? De pan y carne. ¿Ustedes notan cómo una misma cosa puede tener dos perspectivas tan diferentes? Dios dice, esta es una casa de servidumbre. El hombre dice, no, esta es una casa de pan y de carne. ¿Por qué hay dos visiones tan distintas de un mismo lugar? ¿Por qué? Precisamente, depende de qué ruta esté tomando uno. Si los israelitas hubieran tomado la ruta del deleite, ¿qué hubieran concluido de Egipto?
que era una casa de servidumbre porque no podían adorar a Dios, que es la expectativa divina. Pero como no adoraban a Dios y como lo único que vieron es sus propios deseos de comer pan y carne, entonces ellos concluyeron que Egipto era una casa de pan y de carne. Así que, hermanos, esto afecta a la adoración. La ruta que usted coja en su vida diariamente va a tener incidencia en su manera de adorar. Por eso cuando usted y yo nos vemos con tiempos reducidísimos para adorar en familia, cuando no podemos definitivamente adorar a Dios individualmente, y cuando queremos ya salir del culto, porque hay que ver el programa de las 6 de la tarde, cuando estamos acosados porque la adoración ya nos tiene hasta aquí, usted sabe por qué ruta va. Por la misma ruta por donde iban los israelitas diciendo, Egipto es casa de pan y de carne. Es decir, usted está viviendo de sus propios deseos. Y esto le mata a usted el deleite de adorar al Señor. Pero cuando usted se habitúa a dejar de vivir de deseos humanos y empieza a tomar la ruta del deleite, a mirar cuáles son los nuevos deseos que tiene, a practicar y habituarse a los actos piadosos y a recordar las expectativas divinas, entonces usted puede concluir, Egipto es una casa de servidumbre, en donde se me dificulta adorar al Señor, y usted huye y adora. Así que, hermanos, en efecto, esto tiene incidencias en la manera en que nosotros adoramos al Señor. Quiero que miremos un pasaje final, Isaías capítulo 58. Vayan conmigo a Isaías 58. Miremos los versos 3 y 14, es un texto que ya hemos mirado en varias ocasiones. Vamos a leerlo juntos como iglesia, versos 3 y 14 de Isaías 58. Leámoslo con buena voz, leámoslo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. ¿En cuál de esos dos versículos aparece la palabra deleite? En el 14. ¿Por qué no aparece en el verso 13 el deleite? Porque la ruta del deleite nos dice que antes de experimentar deleite, tiene que haber todo esto. Y es todo lo que aparece en el versículo 13. Noten entonces que lo que el Señor nos está enseñando aquí, hermanos, es que para deleitarnos en el Señor, no tenemos que esperar que primero haya aquí algo que nos impulse a Dios. Primero tenemos que hacer cosas. El Señor es muy práctico. En el verso 13 nos está hablando de actos piadosos. ¿Quieren deleitarse en el Señor? Comiencen haciendo ¿qué? Retraigan del día de reposo su pie de hacer su propia voluntad. Dejen de hacer lo que a ustedes generalmente les gusta. Es lo que está diciendo el Señor. Empiecen a llamar a este día apartado, acciones, llámenlo delicia, santo, glorioso de Jehová. Respétenlo, no anden en sus propios caminos, no busquen su propia voluntad, no hablen sus propias palabras. Por eso es que el Señor dice que antes de experimentar deleite en Él, hay que hacer ciertas cosas y después que viene el deleite. Pero usted y yo, ¿qué esperamos? Todo lo contrario. Primero, quiero experimentar
delicia. Y ahí sí hago. Hermanos, para nadie es un secreto que el día del Señor puede ser pesado y difícil. Pero no es pesado y difícil porque el Señor sea duro o sea cruel. ¿Sabe por qué es pesado? Porque ustedes y yo hemos estado habituados por años a vivir ¿de qué? De deseos humanos. Cuando usted y yo decimos, qué pesado es esto, qué pesado es el día del Señor, por favor no culpe a Dios, porque el Señor dijo que su día era una delicia. Mírese a usted mismo. Debemos mirarnos a nosotros mismos y decir, es pesado porque yo estoy tan habituado a vivir de deseos humanos que involucrarme con algo que rompe con eso me duele. Por eso el Señor es sabio y dice, ¿quieres deleite? Primero hazlo difícil, habitúate, acostúmbrate. Hermanos, por eso es que un día como hoy, domingo, día del Señor, deberíamos empezar a habituarnos a hablar menos de nosotros, menos de lo que nos gusta, menos de lo que nos da dinero entre semana y empezar a habituarnos poco a poco, esto es transicional, a hablar de Él. Ahora, es imposible que no salgan temas terrenales, no está mal, lo que hay que hacer es reenfocar esos temas siempre a la gloria de Dios, empezar a habituarnos. Pero si usted ahorita está con el escozor de que van a ser las 4 y comienza el programa el domingo en la tarde, aproveche para no verlo una vez, aproveche para no verlo 2 veces, aproveche para no verlo 3 veces y dedíquese a reposar en el Señor. Y entonces un día va a decir, qué delicia es el día del Señor. No estamos esperando que usted sienta primero delicia y que después practique el día del Señor. Estamos esperando primero matar esta ruta en nuestra vida a punta de actos piadosos hasta que el Señor, lo prometió, nos dé el deleite. La vida cristiana es así. Primero trabajas, después comes. No primero comes para tener fuerzas y después trabajar. Primero trabajas, después comes. El labrador primero ¿qué tiene que hacer? Y después recoger los frutos. Hermanos, tenemos el privilegio de tener un culto vespertino. Sé que para todos puede ser pesado. ¿Por qué? Porque aquí estábamos acostumbrados. A esta hora que estábamos haciendo hace 3 años. A esta hora que estábamos haciendo el año pasado, a esta hora, de pronto, o divirtiéndonos, que es lo que más nos gusta. Hermanos, qué privilegio estar aquí, adorando, escuchando la palabra del Señor, adorando al Señor. Dios nos permita, en lo que sigue de esta serie, ver consejos prácticos para guardar el día del Señor. De hecho, hermanos, nosotros hemos querido seguir una cierta posición de hacer este culto vespertino, no tan tarde, para que haya tiempo para el reposo físico. Dormir en el día del Señor es adecuado, pero un dormir santo, no el dormir del lunes a sábado. ¿Por qué es diferente el dormir de un día del Señor? Es un dormir de, Señor, gracias por esta máquina que me diste. Mañana otra vez comenzará a ejercer su trabajo. Oh Señor, repárala y ¡pum! Eso es reposo físico. Aún para dormir en el día del Señor hay que hacerlo de manera piadosa. Piadosa. Por eso en el día del Señor es muy adecuado acostarnos temprano. Pero no es descansar en el día del Señor, acostarse y prender el televisor. Eso es la ruta del placer humano. No, es de verdad, Señor, repara hoy esta máquina que me has dado para el trabajo.
y es tomarse en serio el día del Señor. El reposo físico hacía parte del Shabbat, por eso se llama reposo, y por eso era adecuado también dormir, ¿verdad? En las casas, no en el culto, en las casas, ¿no? Hago la aclaración, ¿no, hermano? Los hermanos ya estaban relajándose, ¿no? En las casas. Pero aún, hermanos, el descansar físicamente en el día del Señor debe ser diferente al descansar del resto de días. Hermanos, no estoy bromeando cuando digo que si usted va a dormir el domingo, hágalo santamente. Diga al Señor, este es el día que tú hiciste para reposar. Te doy gracias por este cuerpo que me diste, Señor, repáralo. Y usted se acuesta y descansa, está bien para el lunes. Pero antes llegaba el domingo, desde las 2 estábamos viendo películas hasta las 1 de la mañana del lunes, ¿no? Eso no es reposo. Y eso es dañar este instrumento tan valioso que el Señor nos ha dado. Hermanos, vamos a entrar en detalles, si Dios nos da vida, en cuanto a ideas prácticas de cómo guardar el día del Señor. Pero por ahora, tengan en cuenta, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con esta ruta del placer humano. Y hay que concentrarnos en seguir la ruta del deleite en Dios. Descubre y aprende los nuevos deseos que el Señor colocó en ti. Síguelo de actos piadosos y ten siempre expectativas divinas en tu día a día, expectativas divinas. ¿Qué es lo que el Señor quiere conmigo? Y te vas a deleitar en el Señor con el tiempo, con el tiempo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando mi esposa y yo comenzamos a practicar el día del Señor, día entero, ¿no? Recuerdo que al mes y medio hicimos una evaluación y Alexa casi se echa para atrás. Decía, no, esto es muy duro, esto es difícil. ¿Por qué? Porque estamos habituados a que ojalá se acabara rápido el culto para ver películas en la tarde. No comprendíamos la importancia del día del Señor. No teníamos luz, pero el Señor la trajo. Fue hasta los 3 meses de practicarlo que empezamos a decir, qué rico. No hay un día en la semana en que uno pueda sentarse a leer un libro piadoso, pero sí en el domingo. No hay un día en que podamos colocar colchonetas para comer una comida especial en torno a la enseñanza de la mañana. El día del Señor tiene que ser tan especial este día, tan especial, tan diferente a los demás. Es una delicia porque todo está centrado ¿en quién? En Cristo, para el lunes levantarnos con grandes energías, ir a glorificar al Señor en las universidades, colegios, trabajos, calle, casa, en fin. Pero hermanos, si ni siquiera en el día del Señor matamos nuestros deseos, entonces lo que vamos a esperar es experimentar un placer leproso. Nos vamos matando, nos vamos haciendo daño y no nos vamos dando cuenta. Nuestra vida va de placer en placer hacia el declive. Hermanos, hoy es el día de matar esa ruta del placer para algo más grande, el deleite en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Eres bueno, dándonos a Cristo. Y Señor, no somos tan importantes como para considerar que hoy, por el hecho de estar dedicados a tu adoración, se nos dañaron nuestros planes, expectativas. Oh Señor, gracias por desbaratar nuestras expectativas, gracias por desbaratar nuestro ego hoy, gracias por desbaratar nuestros planes hoy personales. Y gracias por darnos, Señor, desbaratando todo eso, la oportunidad de estar delante de tu presencia y adorarte, Señor. Gracias, qué privilegio, mientras otros están afuera, Señor, corriendo en un placer leproso, nosotros aquí, vivos en verdad, Señor, podemos ver un corazón palpitante por ti crecientemente. Ayúdanos, te lo rogamos, para poder adorarte cada vez mejor. Nos encomendamos a ti en Cristo. Amén.